Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches con todos. Muy buenas noches a la familia Hati. Muy buenas noches a todos los que nos ven. Estamos una vez más aquí en el ciclo de conferencias de Hati. En esta oportunidad trayendo un webinar acerca del tema de BIM. En esta oportunidad nos encontramos con un ingeniero de alta experiencia en temas de BIM. Él es el ingeniero Luis Carrión, quien el día de hoy nos trae un tema nuevo que se llama flujo de trabajo aplicados al BIM para infraestructura en obras sostenibles. Como muy bien saben ustedes, amigos, nosotros nos enfocamos netamente a lo que son los temas de sostenibilidad. Vivimos en un mundo donde que los proyectos, la gente prefiere ver el lado de costo, de beneficio, más no con el equilibrio con el medio ambiente, con el entorno que lo rodea. Y lo que nosotros buscamos es eso, que haya un equilibrio proyecto-entorno. Entonces, chicos, en esta oportunidad, esperemos que les guste este webinar que les traemos. Vamos a seguir trayéndoles mucho más webinars. Le pedimos de mucho corazón que ustedes nos digan qué webinars les gustaría que traigamos. Igual manera, hago un espacio acá para promocionar nuestra página Hati. Hati es una empresa que se viene impulsando a crear una plataforma web en la cual pueda abarcar temas de arquitectura sostenible, de BIM, de energías renovables, de gestión de proyectos y de modelamiento y análisis espacial. Nosotros venimos trabajando, amigos, en lo que es nuestra plataforma web, que muy pronto la vamos a lanzar con cursos gratis, con cursos muy interesantes que a usted, yo sé que a usted le va a gustar. Ya tenemos, vamos a lanzar un precurso que es el 15 de agosto de este mes, así que los invitamos a todos que puedan buscarlos aquí en nuestra página web y se puedan inscribir para que puedan tener acceso totalmente gratis a nuestro primer curso gratuito que vamos a estar brindándoles a todos ustedes. Les agradecemos a todos por estar aquí, por acompañarnos una vez más. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a darle una introducción al ingeniero Luis Carrión, que nos acompaña en esta oportunidad. El ingeniero Luis Carrión es geólogo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y tiene una maestría en Project Management. Es el único especialista certificado en Latinoamérica por Autodesk en BIM aplicado a infraestructura desde 2015. Es docente investigador en la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad Tecnológica del Perú. Cuenta con más de 20 años de experiencia profesional en el desarrollo de implementación GIS para diversas empresas, constructoras y mineras, tanto en el Perú como en México, Chile, Ecuador y Bolivia. Así, también es participante y speaker en Autodesk University desde el 2011. Es CEO de BIM Network, SAC, y participante del Virtual Design and Construction por el CIFE de la Universidad de Stanford en su tercera edición. Es un ingeniero con una vasta, muy grande experiencia que en esta oportunidad nos va a estar acompañando y nos va a compartir un tema muy interesante. Así que le damos la bienvenida al ingeniero Luis Carrión. Ingeniero, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Hola David, ¿cómo estás? Muchas gracias a Hati por la invitación. La verdad que me siento bastante honrado en que me hayan invitado para exponer un poco, para hablar un poco de esto que es el BIM, pero aplicado de otra forma para infraestructura. Entonces, bueno, yo sé que no veo las preguntas de los muchachos, pero si hay algunas preguntas en el transcurso de la exposición, no teman en cortarme, no hay ningún problema. No quiero que sea un monólogo, sino al contrario, que participemos para que lleguemos de la mejor manera esta presentación, David. Así que muchas gracias por la invitación nuevamente. Perfecto, Luis, no se preocupe. Luego, al finalizar la presentación, va a haber una ronda de preguntas que la vamos a pasar acá en la pantalla. Y bueno, yo voy a hacer la pregunta y luego usted va a proceder a contestar, ¿sí? Bueno, sin más que nada, ingeniero, le doy pase a usted y le doy toda la libertad para que se pueda explayar en el tema. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Reitero mi agradecimiento a Hati por la invitación y vamos a hablar un poco el día de hoy acerca del BIM, pero visto de otra forma. El BIM que seguramente conocemos casi todos, en realidad por un tema de formación y de conocimiento tanto de software como de
como de gestión, es el BIM que se aplica en edificaciones. Por una cuestión histórica, el BIM para edificaciones es el que más se ha hecho conocido. Tiene muy buenos profesionales aquí, excelentes profesionales, muchos de ellos amigos míos, obviamente, compañeros míos en el BSI Stanford, por ejemplo, en el cual, bueno, yo ya terminé, esta semana pude terminar el curso, así que yo ya soy certificado, ya no soy un participante mayor, ya pasé a la parte de los certificados. Y bueno, como también comentó David al principio, hay algo de experiencia en lo que es implementación de soluciones tanto en el tema GIS como en el tema BIM. Yo creo que tienen mucho que ver, ¿ah? O sea, aquí cuando entiendan un poco el BIM para infraestructura van a darle un poco la razón también. No está alejado el BIM del GIS, al contrario, el GIS es totalmente necesario para los proyectos de BIM aplicado a infraestructura. Vamos a hablar de proyectos vamos a ver proyectos bastante interesantes, proyectos que he participado. Bueno, faltó algo más colocar acá. Ahora soy director del programa BIM para minería en la universidad, en la UPC, en posgrado. Y bueno, estamos realizando trabajos asesorando a empresas tanto aquí en Perú, instituciones del Estado, varias que nos están llamando para poder hacer proyectos de infraestructura, básicamente. Sorprendente que en regiones como Huancavelica quieran ya aplicar el BIM aplicado a infraestructura, aplicar el BIM aplicado, bueno. También Ancash también nos ha pedido hacer una solución también. Y hay proyectos privados que implican el uso de esta tecnología, pero repito, y lo van a escuchar a lo largo de toda esta exposición, aplicado a infraestructura. Entonces, van a ver el otro lado del BIM. Y lo van a ver desde el punto de vista del modelador. Cuando hablamos de BIM, generalmente hablamos de dos partes o dos. Yo secciono en dos el BIM. Es una conceptualización mía. El hecho de partir el BIM en dos, ¿no? En la parte de gestionar el proyecto y la parte de modelar el proyecto. Vamos a ver desde el punto de vista del modelador cómo es que realizamos grandes proyectos de ingeniería utilizando BIM. Cómo los modelamos y cómo lo usamos para completar el proceso BIM que conocemos habitualmente, ¿no? Un disclaimer aquí, no me van a escuchar hablar de Revit. Algunos me dicen que soy anti-Revit, me han dicho esa fama. No soy tan anti-Revit, al contrario, yo sé que la importancia y lo fundamental que es el Revit para el mundo de edificaciones, pero aquí el Revit se convierte en un software más como parte de un proceso bastante más grande. Entonces, vamos a ver justamente eso, cómo es que se trabaja este tipo de proyectos. Vamos a ver justamente una conceptualización de infraestructura que no es nada difícil de entender porque es muy similar a la conceptualización de BIM para edificaciones, donde lo aplicamos. Y vamos a ver ejemplos de flujos de trabajo que son bastante interesantes. Vamos a ver la primera que yo vi en mi vida, hace ya más de 6 años, es la reconstrucción de la carretera N18 en Holanda. Una en la que participé en una parte del canal de Panamá es gigante, así que en una parte con unos amigos de Autodesk Panamá me convocaron para trabajar. Y vamos a ver la otra parte del modelamiento, cómo hacer para compartir el proyecto con personas que no son especialistas. Vamos a ver también un proyecto reciente en Colombia. Ustedes van a ser los primeros que van a ver este modelo. Nadie ha visto este modelo, ustedes van a ser los primeros que lo van a ver, que es la planta de tratamiento de aguas residuales en Bogotá, Colombia. Un proyecto bastante grande. Algunos ejemplos peruanos como La Punta, San Ildefonso, vamos a ver Puente Tarucachi y una mina
que puede ser lo más antisostenible, si se puede creer, pero en realidad usando tecnologías, obviamente, usando nuevas tecnologías, obviamente podemos evitar y podemos sacarle ventaja a este tipo de aplicaciones, aplicados a cualquier rubro de la cualquier industria peruana, y obviamente la minería no tiene por qué ser, no tiene por qué estar fuera, al contrario, tenemos que incluirla siempre en los procesos, y hablar de BIM para minería es hablar de muchas cosas, entre ellas obviamente la sostenibilidad. Entonces, a través de estos ejemplos vamos a ver cómo es que aplicamos el modelamiento para poder evitar muchos problemas que surgen en la ingeniería tradicional. Entonces, de algo que no hablamos acá y que en realidad me gustaría hablar en algún otro momento es de nuevas tecnologías, de cómo levantar información con equipos diferentes, ya sea drones, ya sea escáner láser, que están provocando un cambio. El compartir la información a través de realidad virtual o realidad aumentada, el hecho de manejar gran cantidad de información por medio de Big Data, o por ejemplo, utilizar Machine Learning para poder generar nuevas soluciones que aporten al desarrollo de los proyectos de una forma diferente, es también parte del proceso de infraestructura, es digamos, fundamental. Para empezar, una de las cosas que distingue al BIM para infraestructura del BIM para edificaciones es, de por sí, es la magnificación del proyecto, ¿no? Uno con BIM para edificaciones puede realizar un edificio, una casa, quién sabe, un conjunto residencial, ¿no? Pero el BIM para infraestructura va más allá. El hecho de trabajar con procesos y con gran cantidad de información nos exigen tener varios conceptos claros, como la georreferenciación, ¿no? Software como AutoCAD o como MicroStation o como el mismo Revit no georreferencian, no tienen la posibilidad de permitir georreferenciar. Me van a decir, algunos de la trama van a decir, no, el ingeniero se ha equivocado, el Revit puedo referenciar. En realidad es una forma de simular una georreferenciación, más no es decirle al software, ¿sabes qué? Mira, mi proyecto está en Lima y Lima está estoy levantando mi información con WGC84 y 18 Sur. Eso no se lo puedes colocar a Revit. Entonces lo que se hace es simplemente una simulación de una georreferenciación. Desde ahí hay una ventaja y es una principal diferencia, porque el resto es lo mismo, es tal cual como vemos el BIM. El BIM es un proceso que involucra mucha información, cambia la forma de entregar la forma de entregar los proyectos. Vamos a utilizarlo a lo largo de todo un proyecto. Uno de los primeros proyectos que vamos a ver dura prácticamente tiene como lapso prácticamente 28 o 30 años. Y bueno, obviamente el hecho de trabajar con BIM va a añadir un valor para poder tomar de una forma más certera decisiones y sobre todo minimizar riesgos, ¿no? Entonces, en el caso de infraestructura, este concepto que es claro en el BIM de edificaciones, se magnifica por la cantidad de información que se usa, por la cantidad de software que se usa. En el BIM infraestructura no me vas a preguntar cuál es el software con el que trabajaríamos, ¿no? Si no, hay muchos softwares que trabajan a la vez. Entonces, por eso la idea es entender, primero salir un poco de la caja y entender que los proyectos no solamente manejar con un... Mil disculpas. Continuamos entonces. ¿Ok? ¿Dónde vamos a aplicar este tipo de BIM? Obviamente en grandes proyectos. Carreteras, grandes carreteras,
o puertos, o proyectos viales, o metros. En ese tipo de proyectos vamos a trabajar con el infraestructura. En aeropuertos pasa algo especial porque tenemos justamente la combinación de las dos aplicaciones del BIM. El año pasado hicimos una capacitación para Aeropuerto del Perú, justamente ahí entendimos un poco la diferenciación entre área tierra y área aire, como le llaman ellos. Entonces, teniendo en cuenta eso, en el aeropuerto pasa un tema muy, muy especial, ¿no? Es prácticamente la combinación de estos dos principales tipos de... Yo considero, y esta es también otra conceptualización particularmente mía, que cada proceso constructivo va a tener un BIM. Si voy a construir una planta, tiene un BIM para plantas. Si voy a construir una mina, voy a tener un BIM para minas. Dentro de una mina, que es prácticamente una ciudad, ocurren muchos BIM a la vez. Se pueden modelar diferentes elementos. Después, el puerto también es otra forma de modelar y nos permite el master plan de los puertos. Tengo mi amigo Edmundo Herrera, que es el más grande especialista de infraestructura del mundo, que trabaja en Autodesk. Él hace master plan de puertos a cada rato, dando este tipo de aplicaciones. Entonces, ya la cosa se vuelve mega, ya no es micro, ya el manejo de la información es bastante más grande, tenemos mucho más información manejando y por lo tanto una primera diferenciación o una segunda o tercera, es justamente la magnitud de los proyectos que se manejan, ¿no? Y vamos a ver justamente esos proyectos, algunos ejemplos, y vamos a empezar con mi favorito porque fue el primero que vi y fue el que me voló la cabeza simplemente cuando lo vi y me pareció tan impresionante que se pueda manejar todo un proyecto de carreteras directamente con este tipo de BIM, que es la carretera N18 en Holanda, que es una digamos, carretera que tiene muchos elementos importantes. Y entre ellas, y vamos a hablar acá digamos, algunas cosas que seguramente los van a sorprender, que por ejemplo son los números que se manejaron en la carretera N18. La carretera era de 27 kilómetros, se usó 24 estructuras que se realizaron en civil, más de 150 corridors en civil. Los que conocen el civil entenderán que el corridor es una vía 3D. Ellos crearon más de 150. Aparte del freeway, aparte de la autopista, lo que generaron fue 45 kilómetros de carretera local, anexas a lo que era el freeway principal, más de 150 lineamientos, obviamente si hay 150 civil corridors, más de 150 lineamientos, y el movimiento de tierra fue impresionante, ¿no? Más de 1 millón de cubos de material, más de 387 toneladas de subbase, 412 de asfalto. Y acá hay un número que me gusta siempre, aparte de lo que ustedes ven, me gusta siempre resaltar. 0 print checkprints. Si saben que es un checkprint, ¿no? Saben que es un blueprint, ¿no? 0 planos impresos. Ningún plano impreso. Todo este proyecto fue manejado a través de un modelo 3D que lo compartían en la nube y en campo trabajaban con tablets. Aunque no lo creas, eso lo vi hace más de 6 años, el 2014. Entonces, otra forma de manejar los proyectos, otra forma de compartir los proyectos, otra forma de llevar el tema colaborativo a un nivel, a un altísimo nivel. Entonces, bueno, no me olvidé de los 25 modelos de Revit, obviamente, porque no voy a dejar de nombrarlos, pero nos damos cuenta que la forma con la que se trabaja o los números con los que se trabaja son totalmente distintos y con un tema sostenible básico que es no imprimir un solo papel. Básicamente, trabajar con una tablet y reutilizar esa tablet a lo largo de todo el proyecto, porque este proyecto solamente en diseño fue 1 año, en construcción 2, y en ese momento está en la etapa de mantenimiento. Cuando yo terminé este curso,
que fue el curso en donde me certifiqué bueno, tengo la suerte de ser, sí, la suerte, digo yo, de ser el único certificado en BIM para infraestructura de Latinoamérica, el único, no hay otro. Ahí tengo varios colegas que son de Estados Unidos, de Europa o de ¿cómo se llama? De Brasil, pero en Latinoamérica hispanohablante no hay ninguno. Yo fui el único que aprobé el curso. Me sorprendió muchísimo cómo es que lograron esta simbiosis para tener estos números, ¿no? Como le comentaba, bueno, obviamente a diferencia de nuestro país, en el cual necesitamos una empresa que haga el diseño, otra que haga la construcción, el gobierno financia, el gobierno supervisa, o hay una empresa supervisora y otra empresa que puede mantener la obra, y así tienes como 5, 6, 7 empresas que ni siquiera tienen idea de trabajar entre sí. Allá no, allá ellos en Holanda una empresa maneja todo el proceso constructivo, desde el diseño hasta el mantenimiento final. Entonces, lo más importante de aquí, y por eso lo copié, es porque tenemos acá una frase que es muy interesante. Dice, as built Hanover in a big container. Si lo entienden, as built, ya saben que es as built, ¿no? Ok, Hanover in a big container. O sea, el as built va a estar en un contenedor BIM, o sea, en un modelo BIM. O sea, nada más exacto que tener el modelo y ese modelo que nos muestre la carretera y finalmente cómo es y finalmente nos usemos ese modelo para poder construir. Esta es la carretera, este es lo que usaron ellos, el modelo que usaron ellos para poder construir esa vía. 25 kilómetros de carretera construidos en 2 años y con pérdidas prácticamente cero en comparación a lo que ellos diseñaron y lo que finalmente terminaron de construir. La cantidad de información que se maneja acá es notable, muchachos. Es muchísima información a la vez para poder llegar a este modelo. Entenderán que si bien estamos viendo lo de un software que van a escuchar hablar mucho seguramente, y por ahí seguramente si alguien me sigue por las redes, va a asociarme a mí mucho con InfraWorks. InfraWorks es simplemente el pretexto para ver el proyecto. No lo es todo. Simplemente es la forma como vemos el proyecto de la mejor manera. Es uno de los tantos software que pertenecen al flujo BIM para infraestructura. Y ese es el flujo BIM para infraestructura, en el cual nosotros tenemos mucha información trabajándolo. Si nosotros tenemos acá el modelo, lo que vimos está aquí, en donde dice InfraWorks 360. Antes se llamaba 360, ahora no se llama 360, ahora se llama InfraWorks solo. Pero tenemos el modelo aquí, lo que vemos está aquí. Pero miren todo lo que interactúa a la vez. Si cuentan, hay 14 procesos, 14 softwares trabajando a la vez. Y viene la primera pregunta que me hacen siempre, ¿no? O sea, ingeniero, tengo que aprender los 14 softwares. No, no tienes que aprender los 14 softwares, tienes que aprender lo necesario para poder finalmente llegar a desarrollar el modelo. ¿Ok? Un ejemplo que siempre doy es el ejemplo de Civil 3D. Yo en mi proceso diario, en mi trabajo diario, yo tengo una empresa de drones y una empresa de modelamiento. En mi trabajo diario, generalmente no uso más del 40% del Civil. Del Revit no uso más del 25%. Del 3D Max usaré un 15%. Del ArcGIS usaré pues un 25 a 30%. Entonces, si vas sumando, en realidad no es que sea el super conocedor de softwares, sino que conozco lo suficiente para poder aportar a que el modelo se complete y sea íntegro, se genere un modelo integral. Y ahí parte y ahí sigue, bueno, el proceso que ustedes conocen, de ir a Navisworks y de llevar el planning al Navisworks, hacer los slide detection, bla, 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 todo ese proceso que ya conocen normalmente, de lo normal, entre comillas, que es BIM, se hace exactamente igual aquí en el BIM para infraestructura. Ingeniero, ¿puedo en Navisworks utilizar el software para poder avanzar y poder ver cómo crece mi carretera a lo largo del tiempo? Obvio, Cholo, lo puedes hacer, no hay ningún problema. No hay ningún problema porque para eso está hecho el Navisworks. No está hecho para trabajar solamente con edificios, está hecho para trabajar con modelos. Y lo que generas tú aquí es un modelo. Y utilices 30 software a la vez, te sirve para generar un modelo.
Acá incluyo otro software que también lo uso bastante, que es el SketchUp. El 3D Warehouse SketchUp. Tranquilamente también dentro del proceso. Y si tuviera, bueno, acá tengo base de datos, sí, tengo una base de datos en Vault, pero si tuviera base de datos con los cuales tuviera información que quisiera anexar, también puede entrar a la base de datos. ¿Qué es lo interesante de los software? En general hablo de los software, ya no hablo solamente de uno, de los que se aplican en misma infraestructura, que la gran mayoría acepta prácticamente todo tipo de formatos. He estado hablando de InfraWorks, pero su correspondiente en Bentley, que es el Concept Station, también acepta este tipo de formatos, cualquier formato. ¿Ok? Vamos entendiendo entonces alguna cosa. El modelo BIM para infraestructura puede aceptar cualquier formato. Profesor, el IFC, yo soy un fanático del IFC y no sé qué, el IFC también lo acepta, pero es uno más de tantos formatos con los que se trabaja, uno más, ¿ok? No nos enamoremos de un solo software o una sola aplicación, es uno más dentro de todo un proceso gigante en el cual hay mucho interactuando entre sí, ¿no? Otra cosa más que quería comentarles era el hecho de trabajar con diferentes formatos nos permite también tener la posibilidad de hacer análisis sobre el modelo, que es otro tema que lo vamos a ver más adelante cuando veamos cómo se inunda la punta. ¿Ok? Vamos a ver eso también porque como cualquier modelo BIM, cualquier práctica BIM, acá también hacemos análisis de nuestros modelos finales. Entonces, les hablaba de 3D Warehouse, les hablaba del ArcGIS también, les hablaba del Primavera, todo lo que ustedes conocen van a poder ser anexados a los modelos BIM para infraestructura. Y la diferencia fundamental acá, muchachos, porque si vemos el video de nuevo, el video anterior, el video de la carretera, van a decir, pero ¿qué tal cantidad de información que debe manejar el ingeniero, no? Que deben ser pues 1 o 2 gigas, ¿no? Yo te aseguro que son como 40 gigas trabajando ahí a la vez. Entonces, ¿cómo hacer para manejar un modelo de 40 gigas? Para poder entender eso tienes que sacarte de la cabeza el concepto de formato. Cuando hablo de concepto de formato es el concepto con el cual nosotros trabajamos comúnmente. Cuando yo hago un archivo en Word, mi formato es .doc, ¿sí o no? Cuando hago un archivo en Excel, mi formato es XLS. Cuando hago un archivo en DWG, es el archivo de CAD. Entonces estamos amarrados al formato. Nuestro conocimiento informático se rige al formato. En el caso de los softwares que aplican BIM para infraestructura, la gran mayoría utilizan como repositorio una base de datos. ¿Eso qué quiere decir, muchachos? Que yo puedo tener un archivo o un modelo de 50 gigas y yo tengo mi máquina la que tengo acá frente a mí es una i5 de 6ª generación. Claro, bueno, tiene 16 gigas de memoria, tiene disco duro sólido, pero es una i5 de 6ª generación. No necesito más para manejar un proyecto de 50 gigas. Y eso no lo hace mi máquina, eso lo hace el formato en el cual está trabajando el BIM para infraestructura. Y eso me hace el conocimiento de este tipo de manejo de información, me hace asegurarles qué va a pasar en el futuro. En el futuro, y no muy lejano, el Revit va a cambiar totalmente y va a convertir su formato a un formato de base de datos. Si alguno ha hecho un modelo de Revit que ha pasado el giga o ha llegado al giga, el modelo se vuelve inmanejable. Imagínate un modelo de 50 gigas, imagínate Big Data, gran cantidad de información. Es por eso que el concepto de base de datos nos permite almacenar gran cantidad de información, muchísima información. Entonces, no vas a entender o te va a parecer increíble que en el InfraWorks no exista un botón guardar, ni guardar como, porque el guardar se hace automáticamente, va actualizándose la base de datos mientras vas agregando elementos a tu modelo o vas modelando, va cambiando el tamaño de la base de datos,
pero no quiere decir que, que se vuelva inmanejable, ¿no? Otro tema que también se trabaja con base de datos es la nube de puntos. Cuando uno hace un levantamiento con drones o con láser y tiene un montón de data, tiene miles de millones de puntos, no lo vas a guardar en un archivo DWG, pues, ¿no? O en un CSV, ¿no? Son formatos especiales, que en este caso sería el punto .las, que después, para poder manejarlo, lo convertimos en base de datos. El Recap, que es un software de Autodesk que maneja base, nube de puntos, point clouds, trabaja con base de datos. Entonces, el futuro es ese. Vamos a trabajar muy pronto con base de datos y ya no con archivos. ¿Ok? Entonces, me adelanté un poco la jugada, pero para que vayan entendiendo por qué es que tenemos tanta información trabajando a la vez. ¿Qué resultados tenemos, no? No solamente tenemos dibujos como los que vemos, modelos que vemos, sino también tenemos interconexiones. Interconexiones con objetos, como por ejemplo el puente, ¿no? Este es uno de los puentes de ahí de la vía, de la N18. Entonces yo hago clic sobre el puente, mira, me aparece una ventana y me puedo conectar a todo el sistema que maneja precisamente ese objeto. Tengo todas las cantidades, lo que me preguntan siempre, ¿no? Por sur, el InfraWorks, genera cantidades, claro que sí, o sea, hace metrados, obviamente, pero no los hace solo, sino te amarras, trabajas, interactúas con otros elementos. Mira el puente de 3D, lo tienes por ahí por separado, y ahí cuantificas. Entonces, el manejo, como les repito, es distinto. Es distinto el manejo de la información que se tiene, porque tú puedes enlazarte a diferentes elementos a la vez. Vamos a ver otra forma, ya cuando terminé de hacer mi proyecto, qué es lo que hago con el proyecto, ¿no? Con el proyecto, con el modelado en 3D, y por eso vamos a hablar del canal de Panamá, de la expansión del canal de Panamá de los gates. En este caso fueron el tercer grupo de compuertas que se diseñaron entrando al Pacífico, en este caso, saliendo del lago Gatún, que es el lago que está al costado del canal de Panamá. Se generaron estos modelos. Esta es una imagen de casi al final del proceso, porque entenderás que este proyecto duró 10 años, y por eso me gusta mostrar mucho esta gráfica, porque me permite ver desde arriba a la izquierda cómo no solamente fue desarrollándose el proyecto, sino también cómo el software fue evolucionando de tal manera que nos permite mostrar de diferente forma el proyecto, ¿no? Arriba a la izquierda el software está en pleno desarrollo. El InfraWorks empezó llamándose Infrastructure Modeler y empezó a desarrollarse aproximadamente el año 2010. Y este proyecto terminó el año 2018. Entonces imagínense a lo largo del proyecto cómo fue avanzando, y estas tomas, que casi son de la misma zona, nos permiten ver de diferente forma el proyecto. E incluso la última prácticamente es un render, ¿no? Lo que ustedes conocen como render, para el BIM para infraestructura es un estadio normal. Tú ves en render, entre comillas, los elementos que tienes. Estás obligado a verlos en render, ¿no? Entonces, es otra de las ventajas de tener los proyectos en BIM para infraestructura. Y muestro esto ahora porque les comentaba que hay otra manera de mostrar los proyectos, y en este caso ellos decidieron mostrar los proyectos utilizando hasta 4 formas distintas, ¿ok? En una primera etapa, como el modelo estaba en InfraWorks, decidieron llevarlo directamente a un iPad simple, a un iPad sencillo, en donde se visualizaba ese modelo que trabajaba con InfraWorks y con Civil, directamente en una tablet. Tenían un cambio, pero querían más. Entonces empezamos a trabajar con BIM 360, perdón, con InfraWorks, con Civil 3D, pero llevando a Navisworks, llevando todo a 360, y empezamos a generar objetos con otro software conocidos como el Stingray. El Stingray es un software que no pertenece específicamente al área de ingeniería de Autodesk, pertenece a lo que es el área de media, ellos llaman media, todo lo que tiene que ver con animación, todo lo que tiene que ver con películas. Y cuando entró el Fusor, que es un software
por favor googleen Fusor, que tenemos acá Fusor, y vean la calidad de animaciones que hace ahora. Imagínate hace unos 6, 7 años, cuando estaba empezando, lo utilizamos simplemente para poder crear un modelo que pueda ser legible primero por los Google Cardboards y después por los Oculus o los HTC, que son los lentes de realidad virtual. Entonces, íbamos a un primer estadio, ¿no? El hecho de poder ver el proyecto ya no solamente en una tablet, sino a través de lentes que nos permitan tener una interacción mucho más cercana al modelo. Pero no quedaron en eso, ellos siguieron avanzando y empezaron a crear tanto con 3D Max, con 3D Viewer, con Unity, que nos permite también programar en Visual Studio, y repetimos Fusor, nos permitieron crear un avance muy cercano a lo que es la realidad aumentada. Los que conocen el concepto de realidad aumentada saben que la realidad aumentada es la realidad virtual, pero adicionándole sentidos al hecho de trabajar con tu modelo. Entonces, si yo tengo un modelo en el cual puedo visualizarlo y puedo estar en el mismo lugar y darme la vuelta y empezar a ver diferentes escenarios, estoy en una realidad virtual, ¿no? Pero si tengo la posibilidad de ponerme un guante e interactuar con un elemento, tocar ese elemento, sentir su textura, ya vamos a la parte o tener joystick y poder caminar sobre, entre comillas, caminar obviamente, sobre el proyecto. Entonces ya pasamos a una etapa mayor, que es la realidad aumentada. Entonces, imagínense, hace 3 años empezaron el proyecto de crear todo el modelo que habían hecho para ingeniería, generarlo con la posibilidad de compartirlo a través de dispositivos de realidad virtual y realidad aumentada. ¿Por qué? Porque, bueno, aparte que tenían mucho presupuesto para hacerlo, les pareció, y a mí también me parece, que mostrar este tipo de proyectos es muy diferente, sobre todo a los involucrados en el proyecto, que no son los ingenieros y que no conocen la información, cómo se maneja. Mostrarles la información de una forma fácil, de una forma rápida, es una muy gran ventaja para el futuro y el éxito del proyecto. Y como fue, no hubo nunca ningún problema con comunidades, con ese tipo de problemas que hay acá, que no entienden lo que es una mina y están en contra de la minería, por ejemplo. Y ¿por qué? Porque simplemente no tuvieron allá la posibilidad de ver cómo quedaba finalmente el proyecto tiempo antes de que termine el proyecto, ¿no? Entonces, y este flujito, esta cantidad de software que se usó, simplemente fue para ese proceso. El proceso constructivo fue otro y también tiene otro flujo de trabajo. Pero el principio es el mismo. En este caso, me gusta mostrar esto porque es una forma distinta de mostrar el proyecto. Y este es el que les voy a mostrar ahora, que nadie lo ha visto, que es la planta de tratamiento de aguas residuales en Colombia. Un proyecto que demoramos prácticamente un mes en modelarlo, en el cual interactúan muchos softwares a la vez también. También el repositorio final es InfraWorks, ¿ok? Y este plan de tratamiento es en la ciudad cercana a Bogotá. Y el insumo ese trabajo fue bastante sui generis, porque el insumo era bastante pobre. Era, como ven, esta primera etapa, así de esa forma, ¿no? En realidad se muestra esta como una primera etapa. A partir de esa vía hacia la izquierda, es la segunda etapa en donde entramos nosotros donde entré ya a trabajar. Esa primera etapa son de Revit, ¿ok? Y a partir de ese edificio que ya ves con texturas, ya hay una interacción entre varios software a la vez. Trabajamos en este proyecto con ArcGIS, trabajamos con Raster Design, trabajamos bastante con AutoCAD Map y AutoCAD Civil 3D. Con AutoCAD solo también trabajamos, con AutoCAD puro también trabajamos, y trabajamos con SketchUp también. Y este recorrido es un recorrido que se hace simplemente con InfraWorks. Acá mostramos las etapas, la fase 1, la fase 2 y la fase 3. Nosotros entramos en la fase 1, la fase 2
y también la fase 3. La fase 1 donde entramos en la fase 2 y la fase 3, y digamos, la cantidad de información que se manejó fue muchísima, pero este modelo, por ejemplo, solo este modelo pesa 35 gigas, ¿no? Entonces, la realidad a la cual se llegó fue impresionante. Yo quedo un poco en falta aquí porque hay algunos elementos que no están, porque se empezó no quiero echarle de nuevo la culpa al Revit, pero porque se empezó a modelar en Revit, hay algunos elementos que no cumplían la georreferenciación, sobre todo en alturas. Entenderán que esta planta residual no todo se construye o se va a construir sobre una plataforma, sino que el modelo que hicieron inicialmente en Revit fue hecho justamente como si todo fuera una sola altura. Obviamente, después de que ellos realizaron un levantamiento topográfico con dron y se empezó a mostrar la información, se dieron cuenta que era otra la realidad. Entonces, este proyecto es reciente, lo van a empezar a construir y estamos después de hacer esta etapa que es, yo lo considero, a pesar de la realidad que tiene, todavía lo considero un modelo conceptual. Cuando ya empecemos a trabajar la segunda etapa y empecemos a afinar ciertos elementos como la topografía inicial, creo que aquí sí ya no va a haber ningún problema en proyectar tanto tiempos como costos para terminar la construcción de esas fases, ¿no? Entonces, me pareció un proyecto bastante leccionador, sobre todo porque tuve que involucrar a la gente que no conocía el proceso de modelo BIM, el proceso de modelado BIM, y enseñarles desde cero prácticamente cuáles eran las ventajas para que puedan entender por qué hacer este tipo de animaciones y de proyectos, ¿no? O sea, trabajarlo de la forma como se trabaja, entendieron con el transcurso del tiempo que no iban a llegar a tener un modelo tan real como el que vemos si es que trabajan de la forma tradicional. Hay algunas estructuras acá, también como anécdota, que no estaban en su altura correcta, ¿no? Si ven unos edificios justamente aquí, los edificios de atrás, ellos no estaban en su altura correcta, no estaban en su cota real. Ahí tuvimos que corregir, justo el software obviamente nos sugirió eso, ¿no? Que teníamos que corregir, y se corrigió en el momento, ¿no? Entonces, muy complacido de haber participado en este proyecto y bueno, como vemos no se termina, sino va a acompañar este modelo hasta el fin del proceso constructivo. Vamos a ver un proyecto que también tiene que ver con levantamiento con drones, que es el modelamiento 3D de la punta. Ok, voy a parar un ratito aquí para poder el video. El video en Google, vamos a ponerlo aquí. Ok, voy a compartir esa pantalla un ratito. Voy a dejar de compartir aquí para compartirles esa ventana. A ver, un segundito. Aquí está, vamos a compartir esa pantallita. Siempre tengo problemas con los videos de YouTube, pero vamos a ver si hoy ya lo salvamos. Aquí estamos. Share screen. Ventana de la aplicación y aquí está. Ahí estamos, ahora sí. Y tenemos el video. El video de un proyecto que a mí me gustó muchísimo, que como ven ahí en la fecha, fue hecho en 2017. ¿Qué hicimos aquí? Para empezar, lo que hicimos fue ir a La Punta, obviamente. Este es un modelo 3D de todo el distrito de La Punta, que lo levantamos con drones entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde de un día. De la tarde soleada de verano en La Punta. Que habíamos ido a hacer una exposición a la Escuela Naval. Entonces el almirante nos picó y nos dijo, oye, ¿por qué ustedes que tanto hablan de drones, por qué no me levantan aquí afuera de la Escuela Naval?
Y como habíamos ido con todo el equipo de topografía, con los GPS diferenciales, había ido el equipo, entonces teníamos drones trabajando, o habíamos llevado los drones, entonces, ¿por qué no lo hacemos ahorita? Ya hicimos una red geodésica de 9 puntos y empezamos a levantar la información con el dron y obtuvimos varios resultados. Un resultado fue la superficie y después lo que obtuvimos fue una ortofoto. Con la ortofoto lo que hicimos fue delimitar cada uno de los lotes. Cada uno de estos elementos que ven ustedes acá, los edificios, las casas, la municipalidad, los árboles, los autos, todos son elementos independientes. Yo puedo hacer clic sobre cada uno y puedo tener una información si es que le he amarrado información. Como hicimos acá. En esta primera etapa, o yo puedo hacer clic sobre la casa de la municipalidad y voy a tener justamente la municipalidad ahí. ¿Ok? Entonces, yo puedo hacer clic sobre, por ejemplo, la escuela naval, que está por ahí también. ¿Ok? Y puedo displayar otro tipo de información. Si tuviera una base de datos, si tuviera una base de datos con gráficos, podría también asociar directamente esa información. Pero no solamente eso, sino que también puedo levantar otro tipo de información que es la panorámica 360. La panorámica 360 es una imagen que tiene la característica, usted la conoce, no tengo por qué explicársela porque es la misma que ven en Google Street View, solo que en este caso la tomé pues en el aire con el dron, ¿no? Y no solamente eso, porque lo que nos permitieron ahí en el distrito fue ir hacia, por ejemplo, la compañía de bomberos. La compañía de bomberos está ahí justamente en la plaza central, ahí en la plaza de armas, y tuvimos la oportunidad de entrar y también tomar data, en este caso, con una Giro-Optic, una cámara especial. No fue el dron por si acaso, sino fue una cámara sobre un pedestal, es ilógico llevar el dron ahí adentro. Lo que hicimos fue levantar esa información. Y eso que nos demuestra que en realidad, si tuviéramos la posibilidad, tendríamos el manejo prácticamente de todo el distrito, no solamente por los exteriores, sino también por dentro. ¿Ok? Y como teníamos también más información que nos entregaban las imágenes, lo que hicimos fue inferir una información que es muy importante para casi todos, que son las redes de agua y desagüe. Y lo inferimos porque tuvimos la posibilidad de conocer todos los buzones de todo el distrito, y de tal manera que si yo simplemente hacía clic sobre un elemento que era un buzón y lo unía a otro elemento que era un buzón, terminé generando toda la red de agua de la punta, o lo más parecido, creo que un error del 2 o 3% nada más. Entonces, y no solamente eso, porque lo que nos permite también este software es hacer un análisis. En este caso lo que hicimos fue tomar data, o preguntar por data de la dirección de hidrología, y lo que hicimos fue simular qué es lo que podría pasar si es que tuviéramos una ola de 10 metros tapando la punta. Entonces, el resultado es ese. No es un video esto, es es la simulación lo que estamos viendo. Cómo va subiendo el agua, cómo va tapando la punta y Chucuito, en este caso, en 2 horas, prácticamente gran porcentaje de la punta estaría debajo del agua. Entonces, simplemente quería mostrarles cómo se puede manejar toda esta información a muy alto nivel, y esto, señores, no es difícil. Como les comentaba, nos demoramos un día en levantarlo, un día en procesarlo y 2 días en generar el modelo. 2 días. Entonces, no es tan complicado, y lo que buscamos justamente fue precisamente el hecho de poder analizar información y ver cómo podemos utilizar esa información para beneficio. En este caso, por ejemplo, podíamos utilizar ese catastro que hicimos, sin querer hicimos un catastro de la punta para poder determinar cuáles eran los edificios de mayor tamaño.
en la punta no tienes tiempo para ir a ninguna parte, simplemente tienes que buscar tu zona de peligro en los edificios más altos. Y qué mejor que tener un análisis de este tipo para simplemente saber cuáles son los edificios más altos de todo nuestro distrito. Para eso sirve este tipo de proyectos, este tipo de aplicaciones, para poder llegar a este nivel de análisis, ¿no? Compartimos de nuevo la pantalla, porque lo que vamos a ver ahora es otro proyecto que me gusta muchísimo, que lo hicimos con el ingeniero Jorge Montenegro. El ingeniero Jorge Montenegro es el actual ministro de Agricultura. El ingeniero Jorge nos pidió realizar este proyecto, que lo voy a mostrar ahora, que es el proyecto de San Ildefonso. Si alguno de ustedes vive en Chucuito, si alguno de ustedes vive en Chiclayo, perdón, en Trujillo, recordará que hace 3 años hubo una catástrofe por el fenómeno del Niño. Trujillo fue totalmente inundado por un flujo de agua que empezó a caer de un cerro. En este cerro, o esta quebrada en realidad que se activó, se llama la quebrada de San Ildefonso. Y lo que hicimos fue levantar con drones la quebrada para tener información exacta topográfica que pudieron usar los hidrogeólogos para poder determinar cuál era el flujo de acá dentro de 100 años, imaginándonos una lluvia 100 veces más fuerte de la que había, ¿ok? Y adicionalmente, y vamos a ir viendo el video, y adicionalmente vimos qué soluciones podían haber. Entonces vamos a ver justamente este video. Vuelvo a dejar de compartir aquí ya por penúltima vez nada más, para compartir con acá. ¿Ok? A ver, esperemos. Vamos a ver, avísenme si por favor ven la pantalla, porque me parece que no estamos compartiendo la pantalla, o sí. Vamos a ver, ahí está. Ok, ahora sí. Entonces, ¿qué pasaba en la punta? ¿Qué pasó en la punta? No, en Trujillo, perdón. En Trujillo, obviamente, como les comentaba, la quebrada en el fondo fue la que se activó y provocó todo ese desastre y todos esos problemas que surgieron justamente por esa activación de la quebrada por parte de las lluvias. ¿Qué proponen o qué es lo que hicimos nosotros? Fue levantar con drones el área de San Ildefonso, y después lo que hicimos fue simular cuál era el flujo del agua a lo largo de los próximos 100 años. ¿Para qué? Para que vean cómo es que si volvía a ocurrir una lluvia moderada, en realidad Trujillo iba a llevar la misma suerte de la vez pasada. Entonces lo que se hizo fue crear unos diques especiales. ¿Por qué unos diques especiales? Porque si ven ahí, los diques no son los diques comunes y corrientes, sino son unos diques que tienen como una ranura central. ¿Por qué? Porque permite pasar el agua y hace que el agua llegue con menor fuerza hacia un lugar clave aquí en este proyecto, que es esta bocatoma. El agua se embalsa en la bocatoma, y ahí viene la segunda parte del proyecto, que fue realizar 3 alternativas para llegar de la bocatoma, que ven al inicio de la quebrada de San Ildefonso, hasta el río Moche, porque la idea, que acá surgió la idea sostenible, de hacer de que el canal que venía desde San Ildefonso hasta Moche tenía que pasar por las zonas agrícolas, como vemos ahí. Esa ciudad desconocida se llama Laredo. Y en Laredo hay muchísimas zonas agrícolas que se iban a ver beneficiadas justamente con este proyecto. Entonces, lamentablemente empezaron la construcción en agosto del año pasado, y terminaron, o no, por falta de decisión política, no se terminó el proyecto finalmente, ¿no? Entonces, eso como nota mental, ¿no? Que no solamente los proyectos tienen que ser buenos, sino en el mundo BIM es así. No solamente uno debe tener un proyecto lo suficientemente bueno, sino también debe contar con un apoyo político. Cuando hablo de un apoyo político, no quiero decir los políticos que conocemos, sino una decisión que sea dirimente, ¿no? Una decisión que nos permita decir, oye, ¿sabes qué? Sí se va a hacer el proyecto. Eso es lo que falta. Por eso hablo de una decisión política, ¿no?
que los técnicos como nosotros no podemos tomar. En mi caso, por ejemplo, me ha tocado sugerir formas de trabajo, ¿no? Sugerir cómo es que se puede trabajar los proyectos, pero al final no tomo la decisión yo, y a lo mejor ni siquiera entro en la etapa de modelamiento. Entonces, vamos a hacer un proyecto ahora, bueno, terminando el tema de San Ildefonso. Lamentablemente no se terminó, pero hay grandes posibilidades de volver a tomar el modelo y volver a construir de acuerdo a los parámetros que se indican justamente para la construcción. Una salvedad antes de que me digan otra cosa, ¿no? Que yo haya dicho que el proyecto de la N18 no tenga ningún plano impreso, ni un solo árbol murió por ese proyecto, ni uno solo. Eso es importante, es muy importante entender esos números, manejar esos números, para poder magnificar y cuantificar cuál es el real impacto de los proyectos, ¿no? Vamos a ver uno que es mi favorito, es mi proyecto de tesis. Bueno, con este me aprobaron. Vamos a ver justamente el proyecto del puente Tarucache. Ok, el proyecto del puente Tarucache es bastante interesante también porque acá vamos a utilizar los software también para dos procesos bastante diferenciados. Vamos a dejar para lo que es el proceso constructivo, ¿no? Y otra para el análisis. Y el tema del análisis es bastante interesante porque nos permite tener ese tipo de información bastante a la mano y de una forma bastante rápida también. Ok, estoy intentando compartir mi pantalla. Un segundo, por favor, para compartir mi pantalla aquí. Aquí estamos. Voy a sacar y ahí estamos. Voy a compartir mi pantalla un ratito. Esta pantallita acá. No, aquí no está. Un segundo, por favor. Ay, caramba, me fui. Aquí estamos. Aquí estamos, ahora sí. Sergio, ahora sí, vamos a compartir la pantalla de la aplicación. Aquí está el puente Tarucachi. Ahora sí. Y el puente Tarucachi es un proyecto del MTC que lo manejó el consorcio Puentes del Perú y en el cual se modeló prácticamente todo el puente y los accesos al puente, obviamente. La entrada y salida al puente se fue modelada desde el principio. Que se hizo en realidad, un trabajo bastante interesante porque primero lo que nos pidieron fue simular un poco el inicio del proyecto, cómo estaba el proyecto, para después proponer diferentes alternativas de puentes. Este es el puente final, el puente que quedó, ¿ok? Es el diseño del puente que quedó, pero no queda ahí la cosa porque lo que se buscó en ese momento fue evitar un problema que era fundamental aquí en el proyecto. Solamente como una nota mental, esta zona que está aquí, acá vemos una curva, pero acá vemos un cerro aquí. Este cerro, aunque ustedes no lo crean, este cerro es un cerro que es intangible por el Ministerio de Arqueología. Este cerrito, no podías tocarlo para nada. Entonces aquí, en esta zona, en este puente, deberíamos tener un análisis que indique de que los autos se vean cuando empiecen a hacer la curva, cuando empiecen a desarrollar la curva, y obviamente que no existan accidentes. Una cosa bastante interesante. ¿Y qué es lo que pasó? Nosotros lo que hicimos posteriormente fue analizar con un software de Civil 3D que se llama Vehicle Tracking, qué pasaba si dos elementos cruzaban a 30 km/h, que es justamente la sugerencia final para poder hacer este análisis. Nos damos cuenta que justo en el lugar en donde supuestamente iban a chocar no pasa nada. No pasa nada, obviamente teniendo el recaudo posible, obviamente no pasa nada. Lo mismo, el mismo análisis, pero en 3D. ¿Ok? Y también lo que hicimos fue no solamente tener esa
esa simulación, porque la simulación fue bastante importante, sino la simulación de todo el proceso. Tengo fotos de cómo quedó el proyecto y queda bastante similar, por decirlo, en un 98% de lo que vemos en este modelo, no más, 99% de lo que vemos en este modelo, ¿no? Ahí terminó donde estaba el proyecto, en modelar y en, digamos, acompañar a los que tenían que utilizar el modelo, capacitarlos para que puedan usar el modelo. Entonces, la animación es tal cual, las curvas son tal cual, los chevrones, los guardavías, todo está tal cual. Me lo pidieron y obviamente nos demoramos un tiempecito para poder generar el modelo. ¿Ok? Ese es el puente de Tarucachi en Tacna, por si acaso, está en la sierra de la región Tacna. Está a 25 minutos del centro de Tacna si le quieren dar un vistazo a un proyecto que fue hecho en BIM, sin ninguna duda. Y creo que con eso podemos ir concluyendo. Vamos a explicarles un poco el tema de la mina, que es también bastante importante, que vendría a ser el último proyecto, la mina Corihuayra. La mina Corihuayra es una mina que está cambiando de pequeña a mediana mina, a media minería, porque están empezando a trabajar ya con leyes y ubicaciones de alto nivel y tienen muchos inversionistas tocando de la puerta a esta mina, porque aparte de tener una gran sensibilidad social, el hecho de trabajar una minería limpia, sin ningún problema con el medio ambiente ni con las comunidades, eso lo hace porque tenemos la posibilidad de modelar el puente, ¿no? el proyecto. Y solamente para terminar, veamos el video rápidamente, que no dura más de un minuto, en la cual vamos a mostrar justamente cómo es que este tipo de aplicaciones, repito, no solamente sirven para ver de una bonita forma el proyecto, sino también sirve para poder, poder tomar algunas decisiones sobre el mismo modelo. Y eso es fundamental cuando empezamos a trabajar con este tipo de modelos finalmente. Vamos a ver aquí, me parece que hasta acá, sí, hasta acá. Lo voy a poner aquí y aquí estamos, ahora sí. Ok. Perfecto. La mina Corihuayra es una mina que queda muy cerca de la ciudad de Tayabamba, en la zona norte del Perú, casi en la Sierra de la Libertad. Ese es el área del proyecto. El área del proyecto total, bueno, en la parte del proyecto se hizo el primer levantamiento topográfico y se generó ese primer modelo. Ese primer modelo es un modelo que todavía tiene algunos errores en la construcción de los socavones. Yo digo errores, pero para ellos están felices con ver esto, con ver la combinación de varias especialidades que interactúan entre sí en geología y en minería, pero nunca han tenido la oportunidad de ver todo en un solo proyecto, en un solo modelo. Para ellos fue algo muy, muy impresionante y empezaron a tomar decisiones prácticamente al instante, apenas empezaron a encontrarse estos primeros resultados. Lo que sigue en este caso es levantar todas las labores utilizando la tecnología de los láser y finalmente hacer que esta información obtenida sirva para que los departamentos involucrados en la extracción de mineral tiendan a ser ambientalmente más responsables. Entonces, el modelo no es simplemente un pretexto, sino logramos con el modelo hacer este tipo de propuestas y mostrar el modelo para que las gerencias y los diferentes involucrados en el proyecto obviamente tomen decisiones. Y esto es gigante, esto no tiene fin. Puedo seguir mostrándoles algunos proyectos adicionales que hemos hecho, pero quise mostrar estos con los cuales creo que pueden mostrar eso que busca Hati, que es la sostenibilidad en los proyectos y el hecho de poder cuidar el medio ambiente al trabajar con estos proyectos. Y qué mejor que tener un modelo antes de construir.
Eso es parte de lo que el BIM nos propone y también obviamente parte de lo que se busca con estas nuevas tecnologías y sobre todo con estas nuevas aplicaciones que, repito, como dije al inicio, estamos en un momento clave. Este momento es muy parecido al año 90, que desaparecieron todos los dibujantes a mano. En ese momento los ingenieros que no se adecuan al BIM van a desaparecer. Así de sencillo. Entonces, que sirva esta exposición para que ustedes, como estudiantes y como investigadores, continúen en eso, continúen investigando y viendo que el mundo BIM es tan amplio que nos hace falta profesionales que utilicen esta tecnología de la mejor manera. Le agradezco a Hati y bueno, esto es lo que quería comentarles. Sigan mis redes sociales, siempre contesto en Facebook, siempre estoy en Instagram, estoy hasta en Twitch, donde hago algunos streaming obviamente de BIM, no va a ser streaming de juegos, pero la intención es esa, seguir enseñando y seguir aportando para que aprendamos mucho más de esta tecnología. Excelente. Ingeniero, excelente, buena presentación. Felicitarlo de verdad. Sé que más de uno de acá nos llevamos un conocimiento nuevo. Como el ingeniero efectivamente dice, actualmente hay muchas herramientas, muchas tecnologías que podemos aplicar en nuestros proyectos y BIM es el inicio de un futuro largo que se viene para la ingeniería. Por mi parte, agradecer al ingeniero por su presentación. Estuvo genial, estuvo muy buena. Y bueno, de parte de la familia Hati, agradecerle. Y sé que no va a ser la primera ni la última vez que nos volvamos a ver. Estaremos coordinando tal vez una segunda oportunidad, una tercera oportunidad, de tal modo que vamos a crecer esta comunidad. El objetivo es de que BIM sea ampliado a todo el mundo, sea ampliado a todos los proyectos que podamos realizar, de tal modo que podamos generar nuevas expectativas ante el mundo laboral. Bueno, ingeniero, si me permite, hay algunas preguntas que nos hace el público para que usted la pueda contestar. Claro que sí, David, a la disposición tuya y de los que preguntan. Así que aquí estamos todavía. Perfecto. Listo, ingeniero. A ver, no se puede ver el stream, ahí aparece una pregunta. A ver, José Machaca dice, ¿no? Que existe la posibilidad de que Esri Autodesk pueda desarrollar un software conjunto para trabajar grandes proyectos de infraestructura, muy grandes. A ver, te cuento una anécdota que me pasó. Bueno, yo tengo la oportunidad de ir a Autodesk University en Las Vegas desde el año 2011. He ido todos los años, menos obviamente este año que no hubo. Pero Autodesk y Esri eran dos empresas que competían entre sí. Es más, AutoCAD Map es un software que intentó simular todos los procesos que hace el ArcGIS de Esri. No intentó simular, los hace, porque el AutoCAD Map es básicamente una aplicación GIS corriendo sobre AutoCAD. Entonces, hace 3 años, yo llego a Autodesk University y veo al medio, grandazo, un pabellón gigante de Esri, ¿no? Y yo dije, ¿what? ¿No? ¿Qué había pasado? Que hicieron un convenio en que Esri seguía trabajando el tema GIS y BIM y Autodesk seguía trabajando el tema BIM y ninguno de los dos se iba a meter en esas áreas. Hay mucha conexión entre Esri y Autodesk ahora y todo ahora lo van a ver en Infraworks, lo van a ver también en ArcGIS, específicamente en ArcMap. Si hay alguna oportunidad de hablar de eso, en realidad me tocan en el gusto porque conozco mucho el tema y en realidad Infraworks nos permite ya interactuar con bases de datos de Esri. Bueno, en ese caso no lo puedo mostrar, pero en otra oportunidad porque nos extenderíamos más de la cuenta, pero ya existe la posibilidad de hacer grandes proyectos de infraestructura, muy grandes. Cuando tú hablas muy grandes, te doy 2 ejemplos que he hecho ahora último para Petroperú. Hice una red de oleoductos que van desde Chimbote hasta Bayobar. Ese es uno. Y el otro es un proyecto que hice entre Hilo y La Paz. Son casi 800 kilómetros. Si eso te parece chico, ya se pueden hacer proyectos. Y justamente, precisamente por esta posibilidad de trabajar conjuntamente estas 2 grandes empresas, ¿no?
David, ¿hay Bien, otra bueno, pregunta? a ver, bueno, no sé si, a ver, amigos, si iban a realizar alguna pregunta. Sacaron La verdad mudos, es que creo. Mejor. toda la presentación estaba excelente, Inge. Eh, bueno, yo tengo un par de preguntas, a ver si me responden. Eh, ¿Qué tan factible es de que se pueda implementar otras áreas dentro del modelamiento BIM, como es el tema, por ejemplo, en un momento habló de su proyecto de tesis, que al costado del puente en el que iban a construir había una zona arqueológica que era intangible. Y bueno, obviamente que dentro de esta zona es porque hay restos arqueológicos o alguna especie de infraestructura arqueológica que pueda existir. Así Actualmente es. hay tecnología que puede sondear qué cosas o qué volúmenes pueden tener estos tipos de restos arqueológicos. ¿Existe alguna manera de implementar este sondeo dentro de un software BIM que nos permita tener una mejor planificación en el diseño y construcción? Totalmente. Totalmente. Y esto nos lleva a hablar de nuevas tecnologías aplicadas al BIM. Cuando hablo de nuevas tecnologías, esas nuevas formas de levantamiento, que se las dije al inicio. Cuando los comenté al inicio que nos tenemos que empezar a olvidar de la estación total, es porque también va a pasar a ser un elemento de museo. No, no tanto. Todavía, todavía vamos a usar la estación total, pero otras tecnologías van a ser usadas con mucho más frecuencia y con mucho más, digamos, aparte de más frecuencia, con mucho más exactitud, como son el láser y el dron. El láser y el dron, si bien ahora lo vemos como herramientas, digamos, anexas, yo ya no los uso como anexas. Hace tiempo, hace 7 años, yo uso el dron como una herramienta principal de levantamiento topográfico. Y, y el hecho de trabajar con estas nuevas tecnologías es lo que nos permite precisamente hacer levantamientos ya de más alto nivel. Obviamente, para poder cuantificar y poder tener, digamos, yo sé que vas por el lado, David, del hecho de tener ese láser tipo Tony Stark, de poder ver detrás de las paredes y abajo de la tierra, ¿no? Eso todavía no existe, lamentablemente, pero yo no dudo que en algún momento va a existir, ¿no? Y nos va a permitir tener ese tipo de cuantificación que se busca. Por ahora, lo que hacemos es colocar dentro de nuestro modelo, indicarle que esa zona es intangible y que no vamos a poder tocarlo para construir. Entonces le damos una restricción a nuestro modelo. Cuando hacemos el trazo del diseño de la vía, obviamente toma esa restricción y no toca esa parte intangible. Entonces, ya estamos avanzando un poco, si bien no cuantificamos y no lo levantamos, digamos, de manera exacta, pero ya podemos inferir y podemos hacer de que nuestro modelo BIM no toque esas partes arqueológicas. Y así, en todo el proceso y en cualquier proyecto se puede hacer, ya se puede hacer. Sí, estoy de acuerdo contigo que va a haber un momento en el cual se va a poder cuantificar de otra forma y poder tener la información mucho más exacta para poder tener, obviamente, beneficio no solamente del proyecto, sino de todo el resto de temas involucrados a un proyecto como es la arqueología en este caso, ¿no? Estamos en proceso. Va a haber un momento en el cual va a pasar, definitivamente. Así es, excelente. Muchas gracias, ingeniero. Bien, tenemos otras preguntas de Bill Chauca. Nos dice, ¿es posible trabajar el modelo en InfraWorks sin necesidad del Civil 3D? No. No, y no te lo recomiendo. O sea, ¿puedes hacerlo en Civil 3D? Sí, a ver, la respuesta sería sí. La respuesta sería sí, que yo puedo hacer todo en InfraWorks. Pero no te lo recomiendo. No te lo recomiendo, ¿por qué? Porque el InfraWorks y el Civil son como hermanos. En ese momento de la historia del InfraWorks. El Civil es el hermano menor del InfraWorks. ¿Por qué? Porque el InfraWorks llega a modelar y a cuantificar y a tener mucha información manejando a la vez, ¿no? Y hay procesos que aún los hace el Civil y no los hace el InfraWorks. Están en un momento en el cual van a cambiar, sí es cierto, pero por ahora no te lo recomendaría, no te lo recomiendo. De que se puede hacer, se puede hacer. ¿Cómo? Con nube de puntos. Yo puedo llevar directamente una nube de puntos
directamente al infraworks y ahí generar ahí mi superficie. Con eso ya no paso por el Civil 3D para generar la superficie, ya estoy pasándome por un estadio sin tocar el Civil. Y en infraworks, con esa superficie generada, puedo hacer una vía de forma conceptual y de forma de diseño. Otra vez no toco el Civil. ¿Puedo cuantificar ahí el corte de relleno? Claro que sí, no toco el Civil. ¿Puedo hacer secciones típicas? Claro que sí, no toco el Civil. ¿Puedo hacer análisis en ese caso análisis de curvaturas, como hicimos acá? No. Ahí tendría que irme al Civil para hacerlo, ¿no? Y hay un momento en el cual el hecho de volver al Civil es algo prácticamente imperativo, pero hasta cierto nivel, hasta un modelo conceptual, tranquilamente se puede hacer sin tocar el Civil y hacerlo únicamente en InfraWorks. No lo recomiendo, ¿por qué? Porque hay procesos que yo siento que el Civil los hace mejor que el InfraWorks, como por ejemplo generar un alineamiento o comprobar el corridor, hacer la superficie del corridor y llevarla directamente a InfraWorks. Esas cosas yo creo que mejor las trata el Civil hasta cierto punto, ¿no? Pero bueno, va a haber un momento, otra vez me adelanto a lo que va a pasar entre 1 o 2 años, quién sabe menos, va a pasar que el Civil va a ser un complemento del InfraWorks, ¿no? Va a pasar, el InfraWorks va a ser la base de muchos softwares, de muchas aplicaciones, de muchos modelados. Y eso obviamente va a pasar no entre muy poco seguramente. Bien, excelente, ingeniero. Otra pregunta de Bill Chauca nos dice, ¿qué recomendaciones nos brindaría a los que estamos iniciando en el modelado de infraestructura? Primero, no aprendan Revit, no, mentira. Otra vez van a poner anti-Revit. No, al contrario, aprendan todos los software posibles y el anti-Revit me ponen. No, aprendan todos los software posibles, pero básicamente aprendan un software de diseño que puede ser de la empresa que ustedes quieran, puede ser hasta software gratuito, ¿no? Lo recomendable obviamente es, como tienen la facilidad, todos tenemos la facilidad de los software educativos, aprendamos Civil, ¿no? Y posteriormente aprendamos InfraWorks. O sea, aunque ahora, por lo menos yo cuando enseño siempre InfraWorks y Civil juntos, siempre interactúo entre InfraWorks y Civil juntos. Y también con Navisworks interactúo. Entonces nunca enseño InfraWorks solo. Porque yo considero que como decía antes, los softwares son software hermanos. Entonces, para iniciar en infraestructura debes conocer también conceptos, como conceptos de georreferenciación, conceptos de superficie, conceptos de nuevas tecnologías, conceptos de nube de puntos. Esos conceptos también debes aprenderlos para poder aplicarlos en el modelado de infraestructura. ¿Cómo iniciar? Si no sé, si yo hubiese tenido YouTube cuando tenía 15 años, David, ingresé a la uni, yo ingresé a la uni a los 15 años, ingresé a mecánica, no seguí mecánica, me fui a los 16, sí, obviamente no seguí, pero después seguí geología de San Marcos, pero yo creo que a los 15 años he tenido la posibilidad que tienen ustedes de tener tanta información a la vez y poder aprender en tantos lugares. No estaríamos conversando ahorita, seguramente estaría en la NASA, tío. Sí, de verdad. O sea, hay mucha información ahora. ¿Dónde empezar? Búsquense un buen curso de Civil, un buen curso de InfraWorks. Yo creo que por ahí puede ir la respuesta a esta pregunta. Excelente. Bien. Gracias, ingeniero. Otra pregunta. Anthony Latoche nos dice, ¿qué opinas del Instram en comparación con el Civil 3D en la parte de vías? Excelente ponencia. Instram es impresionante. Lo he visto y es un reclamo que siempre tengo a Instram. Lamentablemente no puedo aplicarlo, no puedo aprenderlo porque yo soy totalmente autodidacto, así que puedo comprar el software y puedo aprenderlo. Pero lamentablemente no existe una versión educativa para poder empezar a interactuar con el software. Lo que he visto me parece impresionante, muy, muy bueno, pero no te puedo dar una mayor opinión como la tengo de Open Roads o como la tengo de Civil, porque no lo he usado a un nivel de proyecto. Tengo muchos proyectos que hacer y he hablado con la gente de Istra México para que me facilite una licencia, pero quieren que la compre, ¿no? Bueno, en algún momento la compraré cuando haya la necesidad.
Pero por ahora, lo que he visto me parece impresionante, me gusta mucho los resultados. Lo único que no me gusta es un poco el entorno, me parece un poco duro. Entre esas, hace años, esos software pirata que encontré en Wilson, encontré un Instran antiguo. El entorno era muy duro, no me gustó nada el entorno. Pero, o sea, acostumbrarse a un entorno nuevo era, pero no lo hice porque no me gustó nada el entorno. Yo he visto las nuevas versiones y me parecen bastante impresionantes los resultados que he visto. Pero repito, necesito probarlo para poder dar una opinión mucho más certera, ¿no? Eso es lo que podría decir del Istram. Bien, excelente. Muchas gracias, ingeniero. Otra pregunta de Kevin Aldana Rivera. Kevin nos dice, ¿sabes si el Estado está trabajando en un estándar BIM para proyectos de infraestructura? Claro, Kevin, sí. Está trabajando en varios estándares. Justo amigos míos están trabajando en estándares comandados por el Ministerio de Economía. Mi amigo Guido Rodríguez está trabajando con ellos directamente, trabajando estándar, y por ahí hay un comité consultivo en el que hay gente de la de Lima, hay varios que han formado una especie de comité BIM que está trabajando estándares. Yo lo que he hecho es este proyecto de Tarucachi, por ejemplo, que es un proyecto que me contrató un consorcio Puente del Perú, terminamos mostrándoselo al MTC. En el tema específico de construcción de carreteras, puentes, túneles, no sé en qué estado están, sinceramente. Lo que yo supe es que iban a empezar a hacer pilotos para desarrollar digamos, un estándar, pero pasará de un año y medio, en el cual, un año, no creo que más de un año no va a pasar, en el cual ya van a empezar a tener estándares. Lo que sí he visto en bastantes casos es el uso el hecho de poder colocar ya en términos de referencia, el uso de drones y láser para levantar topografía. Eso sí lo estoy viendo bastante seguido. En el Ministerio del Interior, lo he visto del Poder Judicial, lo he visto en proyectos del Ministerio de Defensa. Entonces, ya hay algunos cambios que se van haciendo. Y el cambio va a ser paulatino, Kevin. O sea, poco a poco van a ver, seguramente en algún momento van a llamar para ver este tema, ¿no? Para ver el tema de los proyectos de infraestructura. Que creo que todavía el MTC, extrañamente el MTC, a pesar de tener tantos proyectos y tener tanta data que pueden usar, todavía no le dan el espacio a esta tecnología. Y creo porque también está en proceso de cambio. En proceso de cambio, en el proceso de aprendizaje también de la tecnología. En el sector privado te puedo decir que sí, que hay ya muchas empresas que ya están asumiendo el reto de aprender BIM para infraestructura. Y hay empresas que ya están empezando a hacer proyectos de BIM para infraestructura. COSAPI, por ejemplo, es uno de los que ya está haciendo algunos trabajos de infraestructura. Y bueno, poco a poco yo creo que van a ir tanto la parte privada como la parte estatal a la par avanzando con este tema, ¿no? Así es, bien, ingeniero. Sí, yo creo que de aquí a un futuro no muy lejano vamos a tener resultados. Poco por poco creo que vamos avanzando, al menos el Perú ya está dando pasos de tal vez, no como esperamos, pero ahí vamos. Yo creo que en un futuro no muy lejano vamos a tener ya un buen BIM maduro en el Estado. Bien, ingeniero, excelente presentación. De nuevo, felicitarlo, agradecerle por estar aquí con nosotros, por darnos este espacio de compartir su conocimiento, su experiencia que ha tenido en otros lugares. Y bueno, esto ha sido todo por hoy, ingeniero. Y bueno, de parte de la familia Hati, queremos nosotros brindarles un certificado a usted por ser un ponente el día de hoy. Y bueno, como le dije hace un momento, esperemos que no sea la primera ni la última vez que lo podamos tener aquí con nosotros. Tal vez ahí nos vamos a estar comunicando, ingeniero. Espero que usted siempre esté disponible en todo lo que usted tenga hacia adelante. Bueno, darle las felicitaciones y nada, agradecerle por todo. Y bueno, que todo le vaya bien, ingeniero, en la vida. Y
y que sigan viniendo más proyectos en BIM y que usted se siga desarrollando en ese campo. Muchas gracias. Te agradezco, David, te agradezco a Jati por la invitación de nuevo. Iniciativas como las de ustedes es las que hacen falta para seguir aprendiendo. De mi parte, para mí el conocimiento no tiene lugar, así que para mí compartir conocimiento es una obligación. Yo tengo la obligación de compartir con ustedes en todo nivel, en cualquier forma que se pueda dar y a disposición de ustedes para cuando quieran. Coordinemos y cuando quiera tenemos otra presentación de este tipo y apenas me lo indiquen. Muchas gracias, David, por todo. Muchas gracias a mi chico de Hack. Gracias a ti, ingeniero. Y bueno, chicos, gracias a todos los que nos han estado viendo, los que nos han seguido hasta este momento. Decirle que tenemos muchas más sorpresas para ustedes. Pronto vamos a tener otros webinars. Y nada más que anunciarles que Hati ya está lanzando su plataforma web www.hati.p, en la cual vamos a estar compartiendo cursos de ingeniería, de arquitectura, de modelamiento en SIG, de gestión de proyectos y todo para ustedes, chicos. Espero que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego. Cuídense.